Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Pasamos al punto 2803. En él se abre el apartado que dice las 7 peticiones. Las 7 peticiones del Padre Nuestro. Hace una pequeña introducción de 4 puntos, antes de empezar una por una. Antes de empezar con santificado sea tu nombre, la primera petición, estos 4 puntos de introducción. Hoy comenzamos con el 2803. Las 7 peticiones. Esto lo dice el Catecismo después de haber hecho una primera introducción que tenía como título acercarse con toda confianza. Padre nuestro que estás en el cielo. Se había explicado antes de las 7 peticiones, el Padre Nuestro tiene esa invocación que nos invita a acercarnos con toda confianza. Padre Nuestro que estás en el cielo. Bien, concluido esa explicación, ahora dice el punto 2803. Después de habernos puesto en presencia de Dios nuestro Padre para adorarle, amarle y bendecirle, el Espíritu filial hace surgir de nuestros corazones 7 peticiones, 7 bendiciones. Las 3 últimas más teologales, las 3 primeras más teologales nos atraen hacia la gloria del Padre. Las 4 últimas, como caminamos hacia Él, ofrecen nuestra miseria a su gracia, abismo que llama al abismo. Bueno, vamos a comentar este punto. Lo primero es esta expresión de después de habernos puesto en la presencia de Dios. O sea que la primera parte del Padre Nuestro nos debe de servir como introducción antes de hacer las 7 peticiones de esta oración del Padre Nuestro, nos tiene que servir para ponernos en su presencia. Antes de empezar a hablar y a pedir cosas y a dirigirnos a Él, lo primero es caer en cuenta delante de quién estoy. Es una parte esencial, esencial de la oración, el caer en cuenta de con quién estoy, a quién me dirijo, quién es el que me escucha. Hay un pasaje, el de Lucas capítulo 1, el arcángel Gabriel se pone en presencia de María, es impresionante, es Lucas capítulo 1, versículo 28. El ángel entrando en su presencia dijo, a mí me llama mucho la atención esa expresión en ese pasaje tan bello, el ángel entrando en su presencia. Algunas traducciones bíblicas dicen entrando en su casa, etcétera. La traducción litúrgica dice así, entrando en su presencia. Y curiosamente, en el capítulo 6 de San Mateo, justo cuando se va a enseñar la oración del Padre Nuestro, en el contexto del Sermón de las Bienaventuranzas, allí justo en los versículos anteriores de la enseñanza literal de la oración del Padre Nuestro, dice, tú en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces enseña la oración del Padre Nuestro. Es curioso que, por lo tanto, antes de esa oración del Ave María que pronunció por primera vez, ¿no?, en sus primeras frases o palabras, el arcángel Gabriel dirigido a María, y antes de la oración del Padre Nuestro, tal y como el Evangelio de San Mateo nos lo enseña, antes de esos 2 momentos cumbres, ¿no?, viene la misma expresión, entrando en su presencia, el arcángel Gabriel entrando en presencia de María, y nosotros entrando en presencia de Dios, entra en tu aposento, y tu Padre que ve en lo secreto, entra en su presencia. Esa expresión de entrar en la presencia me parece que es importantísima, porque nos está subrayando que el hombre puede quedarse fuera, puede hacer oración sin haber entrado. Y entonces es que esa oración sirve de poco. Si yo hago oración, pronuncio una oración, sin haber entrado en la presencia de Dios, bueno, es que no he hecho lo esencial.
pronuncio literalmente unas palabras, pero no he entrado en la presencia de Dios, no me he puesto en su presencia. Entrar en la presencia quiere decir que existe el riesgo de quedarse fuera, de estar disipado, o de estar desparramado, de estar descentrado. O sea, buscad un montón de sinónimos, pero al final todos vienen a decir lo mismo, que es que ante el misterio de Dios hay que entrar, y eso supone agacharse, y supone dejar fuera ciertas cosas. Yo no puedo entrar en la presencia de Dios si pretendo llevar conmigo no sé cuántas cosas, no, todo no entra, hay que dejarlo fuera. Tengo que hacer, ¿no?, ese abájate, rebájate, despójate, para entrar. No entramos, no terminamos de entrar en el misterio de la oración. Bueno, esto es determinante, es determinante para que entendamos esta primera condición para poder rezar bien el Padre Nuestro. Quizás para ayudarnos a ello hay una expresión famosa de San Juan de la Cruz, extraída de sus obras, donde él da este consejo para hacer oración, ¿no? Él dice: olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al amado. Lo repito, es el consejo de San Juan de la Cruz para entrar en la presencia de Dios. Dice: olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al amado. Bueno, hay que, lógicamente, entender estas palabras, ¿no?, para ayudarnos a significar, para entender lo que significa entrar en la presencia de Dios. Claro, cuando decimos olvido de lo creado, ¿qué quiere decir? Que hacer oración es desinteresarse por esta vida, que la oración es sinónimo de que yo no me importa esta vida, es una huida del mundo. Es que todas las expresiones que utilizamos son susceptibles de ser bien utilizadas y mal utilizadas. El hombre tiene que tener un interés por el mundo, pero al mismo tiempo no debe de ser un mundano. Y cuando alguien va a hacer oración, pues no se está desvinculando del mundo. No, más bien lo que hace es poner el mundo en la presencia de Dios. Pero preocuparse por el mundo, vivir en el mundo, no quiere decir ser un mundanal, ser un mundano. Por lo tanto, todo tiene que tener un matiz, ¿no? A veces podemos jugar con las palabras y pretendiendo iluminar un aspecto en detrimento del otro. No, tenemos que ser muy equilibrados a la hora de plantear las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace esa caricatura, bueno, es que la oración es una huida de la realidad. No, huida de la realidad no. Huida de la realidad no, más bien es poner la realidad en presencia de Dios. Ahora bien, ¿qué ocurre? Vamos a ser claros, que para poder poner el mundo en presencia de Dios, también yo tengo que saber distanciarme un poco del mundo. Para ocuparme del mundo según Dios quiere que yo me ocupe del mundo, también yo tengo que distanciarme un poco del mundo. Si no, lo más posible es que esté tan absorbido por este mundo, tan absorbido por él, que no tenga conciencia de que Dios me lo ha encomendado. O sea, que al final sea un mundano. Me convierta yo en alguien mundanal, o sea, tan absorbido por el mundo, que al final, por eso dice San Juan de la Cruz, para entrar en oración, primero, olvido de lo creado. O sea, toma distancia del mundo para ponerte en presencia de Dios. Porque como no tomes distancia del mundo, al final es que, con la excusa de que no hay que huir de la realidad, sí, no hay que huir de la realidad, pero como no tomes un poco de distancia frente a ella, ya te digo yo que no vas a terminar de estar nunca en presencia de Dios, porque vas a estar siempre, pues, disipado, descentrado de Dios, vas a estar desparramado en las cosas de esta vida. Luego, no tengamos complejo alguno en decir esta expresión, olvido de lo creado, que esto no es eso no conlleva ni muchísimo menos un concepto de oración
desencarnada que huye de la realidad y se refugia en un espiritualismo desencarnado. No, no, no. ¿eh? O sea, por decir esto no estamos cayendo en eso otro. Pero es obvio que para poder entrar en la presencia de Dios yo tengo que tomar distancia frente al mundo, frente a lo mundanal, olvido de lo creado, memoria del Creador. Entre otras cosas, porque es que también nuestra mente, nuestra memoria, es limitada, es limitada. Y para que Dios ocupe el lugar central que queremos que ocupe, pues en la oración, pues uno tiene también que desprenderse de otras cosas que están ocupando una centralidad que no le permite a Dios ocupar la centralidad de la oración. Es como esa esponja que tiene que ser exprimida, porque si no la exprimes luego no entra todo el agua que tiene que entrar en limpia, clara y cristalina. Tenemos también que exprimir esa esponja. Por eso es ese consejo de San Juan de la Cruz: olvido de lo creado, para poder hacer memoria del Creador. No vaya a ser que las criaturas me terminen por alejar del Creador. ¿Claro? Estoy tan empapado y tan inmerso en las criaturas que me terminan por alejar del Creador. Esto puede ocurrir en nuestra vida, que una paradoja, ¿no? La paradoja pues, de que alguien esté totalmente ocupado con las cosas de Dios, que se olvida de Dios mismo. Le puede pasar a todo el mundo, ¿eh? Le puede pasar al científico que está continuamente examinando y estudiando las maravillas de la creación, y eso le puede, si no lo hace adecuada y correctamente, le puede alejar o distraer del Creador. Le puede incluso ocurrir hasta al sacerdote, al hombre de Dios, que está continuamente ocupado en las cosas de Dios, administrando sacramentos, preparando matrimonios, y puede ocurrir también que ocupado en las cosas acabe no teniendo puesto el corazón en Dios mismo. O sea que, por eso lo diré: olvido de lo creado, memoria del Creador, acaba siendo la esencia de ese ponerse en presencia de Dios. Y luego dice: atención al interior y estarse amando al amado. Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al amado. Quizás esta pequeña expresión de San Juan de la Cruz, sería la esencia de qué es lo que pretendemos con la primera invocación del Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en el cielo. Esto es: mira ante quién estás. Atención al interior. Mira que es tu Padre, mira que tú eres su Hijo, mira que habita dentro de ti. Atención al interior y estarse amando al amado. Hay pues una pedagogía de el ángel entrando en su presencia, o tú entra en tu aposento y tu Padre que está dentro de ti. Hay una pedagogía que tenemos que pedir la gracia de entrar en la vida de oración. Y además también yo creo que muchos oyentes seguro que se identifican con esta expresión. Si yo sé que tengo que orar, si sé que es una de mis asignaturas pendientes, y cuántas veces he dicho en mi vida, tengo que entrar en la vida de oración, pero curiosamente no termino de entrar. Hago oraciones de vez en cuando, pero no he entrado en la vida de oración. Bueno, pues pedamos esta gracia ahora que hemos concluido la explicación primera del Padre Nuestro que estás en el cielo, pidiendo al arcángel Gabriel, quien entró en presencia de María, pidiéndole a Jesús que nos enseña a entrar en la presencia del Padre, a entrar en esa especie de santuario interior que tenemos nosotros, ¿no?, en el que Dios se hace presente, a entrar en la vida de oración, lo cual supone adquirir unos hábitos, incluso tener una reforma de vida en la que uno dice: bueno, yo para poder entrar en la vida de oración necesito reformar ciertas cosas en mi vida, porque hay cosas desordenadas, o incluso, por ejemplo, tengo un nivel de utilización pues de la televisión o de otros medios que me impiden entrar en la presencia de Dios, que me llevan a estar disipado, desparramado, descentrado. Bueno, cada uno tiene que ver, ¿no?, qué pasos tiene que dar en su vida para poder entrar en la vida de oración,
entrar en la presencia de Dios y tener esa intimidad, tener ese atención al interior y estarse amando al amado del cual habla San Juan de la Cruz. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con este punto 2803. Dice, después de habernos puesto en presencia de Dios nuestro Padre para adorarle, amarle y bendecirle, el Espíritu filial hace surgir de nuestros corazones 7 peticiones, 7 bendiciones. Bueno, por lo tanto nos explica este punto del catecismo que ese ponernos en presencia de Dios, casi automáticamente cuando uno está ya en presencia de Dios, espontáneamente, de ahí se deriva, de la presencia de Dios se deriva un acto de adoración, un acto de amor a Dios y una bendición. 3 cosas dice, ¿eh? Adoración, amor y bendición. Es la consecuencia lógica de caer en cuenta de delante de quién estoy. Adorar, amar y bendecir. Adorar es sinónimo de decir, Dios mío, qué grande eres, ¿no? Me postro ante la grandeza de Dios. ¿No? Amar, ¿no? Es decir, si lo primero es decir, si adorar es decir, qué grande es Dios, qué inmenso es su nombre. En segundo lugar, amar es decir, qué bueno es. O sea, es decir, no podemos separar el aspecto de el impacto que nos causa la grandeza de Dios, pero es una grandeza que al mismo tiempo es amorosa, ¿no? No es la grandeza que a veces nos lleva a tener miedo. Hay cosas que son grandes que nos asustan. Es frecuente que a un niño algo grande le lleve a llorar, le da miedo, le da miedo lo que es grande. No es así nuestra experiencia de Dios. Dios es tan grande como amable. Como amable. Luego, la grandeza de Dios, lejos de asustarnos, pues nos enamora. Qué grande es Dios y qué bueno es Dios, las dos cosas van unidas, cosa que nos puede costar, ¿no?, entender, porque tenemos a veces miedo de la grandeza. No es así en el caso de Dios. No es así. Quizás por eso también él ha tomado imágenes como la de hacerse niño en Belén, para que el hombre no tenga miedo de la grandeza de Dios. Ha querido también revelarse como niño, hecho pequeño en Belén y en otras imágenes distintas, ¿no? Bueno, por tanto, dice adorar, amar y bendecir. Adorar es decir, qué grande es Dios. Amar es decir, qué bueno es Dios. Y en tercer lugar, dice bendecir. Bueno, de la experiencia de la grandeza de Dios y de la experiencia de la misericordia, del amor de Dios, lo que brota en nosotros es decir, bendito, gloria. Bendito, santo es su nombre y gloria, ¿no? Esas expresiones de bendición,
de proclamación de su santidad, santo es su nombre, gloria a Dios, es lo que se desprende de ese primer momento de la oración. Termina diciendo, el espíritu filial hace surgir de nuestros corazones 7 peticiones, 7 bendiciones. Bueno, lo primero que es curioso es ver cómo el catecismo casi pone como sinónimos peticiones y bendiciones. O sea, pedir a Dios bajo este espíritu que nos enseñó Jesucristo y bendecir casi es lo mismo. Casi es lo mismo. O sea, orar bien nos lleva casi a fundir la petición y la bendición. Cosa que nos puede sorprender, porque claro, cuando nosotros tenemos una oración muy carnal, hay una gran distancia entre pedir y bendecir, en una concepción carnal. Pero cuando alguien va avanzando en su oración, casi pedir es sinónimo de bendecirle a Dios. Creo que ya recordé, ya conté en antena la experiencia de un día de retiro que tuve con unos monjes, en el que me llamó la atención que ellos, haciendo oración, estábamos en su capilla, y los monjes, cuando se dirigían al Señor, a veces, en vez de utilizar la expresión te pido Señor, utilizaban la expresión te presento Señor. Te presento esta familia que está en una situación difícil, te presento a la Iglesia en este momento, te presento al Papa. En vez de decir te pido por, me llamaba la atención que a veces utilizaban la expresión te presento. Porque es casi, es como ir teniendo una experiencia unificada de que ante Dios pedir y presentarle y bendecirle, porque yo sé que Él me va a escuchar y por lo tanto le bendigo porque se va a hacer su voluntad. Incluso antes de que yo la haya visto ya realizada, le bendigo por el amor con el que me está atendiendo y me va a atender y sé que me va a escuchar. O sea, es una experiencia en la que todo se funde. Por eso aquí dice las peticiones del Padre Nuestro y las bendiciones, casi pues lo presenta como si fuese una misma cosa. Y dice que el espíritu filial es el que hace surgir de nuestros corazones esas 7 peticiones. Claro, uno podría decir, bueno, eso parece trampa, ¿no? Parece trampa porque, vamos a ver, ¿cómo que esas peticiones salen de tu corazón? Bueno, no, pero ¿acaso no nos las han enseñado? ¿No nos las han transmitido? ¿Acaso yo estas 7 peticiones, yo no las rezo así porque se me hayan ocurrido a mí? No se me han ocurrido a mí, me las han enseñado. Luego, esto que dice aquí, que el espíritu filial hace surgir de mi corazón esas peticiones, hombre, esa frase es muy bonita, pero no sé si es verdad. Pues claro que es verdad. Entendámoslo de que es el mismo espíritu el que reveló, el que hizo que Jesucristo nos transmitiese la oración del Padre Nuestro y el que la Iglesia y la primitiva Iglesia cristiana la pusiese por escrito. O sea, el mismo Espíritu Santo que ha asistido la revelación en esa transmisión del Padre Nuestro de Jesucristo a la Iglesia y de la Iglesia a ponerlo por escrito en el Nuevo Testamento, ese mismo Espíritu que te ha dado escrita, ¿no?, en las palabras de vida, de la palabra de Dios, te ha dado esa oración del Padre Nuestro, es también el mismo Espíritu el que te quiere a ti educar, te quiere enseñar a entender que esas 7 peticiones salen también de dentro de ti. Salen dentro de ti, porque la palabra de Dios no es una palabra que esté meramente fuera de ti, es que Cristo quiere grabarla dentro de ti. Quiere grabar dentro de ti esa palabra, está escrita en tu corazón. Luego, lo que el Padre Nuestro pide, te lo han enseñado desde fuera, pero al mismo tiempo también te quiere transmitir el Espíritu filial, el Espíritu de Cristo, que esas 7 peticiones coinciden, dan respuesta a tus deseos más íntimos y más hondos. Eso que tú suspiras, ¿no? Tú suspiras por la felicidad, tú suspiras por el bien, por el amor. Eso que tú anhelas, está plenamente recogido y expresado en las 7 peticiones del Padre Nuestro. Por eso dice el Catecismo que el Espíritu
hace surgir de tu corazón esas 7 peticiones. También esto es importante, de lo contrario, cuando uno reza el Padre Nuestro, no terminará de entender que eso que está diciendo es suyo. O sea, esta es una oración que Jesucristo me ha enseñado, pero que al mismo tiempo es mía porque está haciendo referencia a lo que yo necesito. Es que el Señor le ha puesto letra, si me permitís, a la melodía. O sea, a veces uno tiene grandes deseos, tiene grandes aspiraciones, pero no sabe concretarlos. Este anhelo que tengo yo dentro, ¿no? Esa sensación de desear algo y no saberlo expresar con precisión. Deseo algo, pero bueno, pues Jesús te enseña a expresar con precisión el anhelo que tú tienes de felicidad y los obstáculos, y también la conciencia de los obstáculos de qué es lo que te impide ser plenamente feliz, ¿no? Las tentaciones, el no hacer la voluntad de Dios, el que necesitas el pan de cada día. Por lo tanto, es como ponerle letra a una música, a una melodía que yo no termino de concretar perfectamente. Bueno, esto es importante. Esa oración, por lo tanto, sí, nos la han enseñado Jesús, nos la ha enseñado la Iglesia, nos la ha transmitido, pero como dice aquí el Catecismo, es muy importante que yo caiga en cuenta que el espíritu filial hace que brote de dentro de mí y que sea una oración profundamente mía, porque es de Jesús y Él me ha enseñado a decir y a pedir lo que más necesito. 7 peticiones que son 7 bendiciones que Jesús me las dio, pero que al mismo tiempo son mías y que brotan del interior de mi corazón. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continúa el Catecismo en este punto 2803, dice: las 3 primeras peticiones de las 7 del Padre Nuestro, más teologales, nos atraen hacia la gloria del Padre. Las 4 últimas, como caminamos hacia Él, ofrecen nuestra miseria a su gracia, abismo que llama al abismo. Por lo tanto, distingue de las 7 peticiones del Padre Nuestro, las distingue de esta manera: las 3 más teologales y las otras 4 que de alguna manera se centran más en presentarle a Dios nuestra miseria. ¿De qué 3 primeras peticiones estamos hablando? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estas 3 primeras peticiones son más, dice, teologales, ¿no? La palabra teologal, de ahí vienen las virtudes teologales, son aquellas que tienen como objeto a Dios mismo, en primer lugar, directamente: fe, esperanza y caridad. Y de hecho, si os fijáis, yo me atrevería incluso un poco, bueno, también por mi parte un poco atrevimiento, porque no lo dice aquí explícitamente el Catecismo, pero me atrevería a decir que cada una de estas 3 primeras peticiones del Padre Nuestro, que dice que son más teologales, parece que se asimilan cada una de las 3 a estas 3, a cada una de estas 3 virtudes teologales, ¿no? Primera, santificado sea tu nombre, Dios es santo, esa virtud de la fe, que se centra en el conocimiento de Dios. Dios es santo. La segunda, venga a nosotros tu reino, parece asimilarse más fácilmente a la virtud teologal de la esperanza. Confiamos en que Dios viene, ha venido y vendrá en plenitud. Es la virtud de la esperanza.
Y la tercera, hágase tu voluntad, es la virtud de la caridad. La caridad es que se haga siempre la voluntad de Dios, que amemos conforme a Dios, que actuemos en esta vida conforme al querer de Dios. Esa es la caridad. No todo el que dice Señor, Señor, sino el que actúe conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Hágase tu voluntad. Esa es la caridad, ¿no? O sea, si os fijáis, las tres primeras peticiones del Padre Nuestro, que dice aquí el Catecismo que son las teologales, se asimilan, bastante, ¿no? Con bastante precisión, se asimilan a las tres virtudes teologales. Santificado sea tu nombre. Dios es grande, Dios es bueno. La fe, ¿cómo es Dios? Segunda, venga a nosotros tu reino, la esperanza de que Dios viene y vendrá, y ha venido. La tercera, hágase tu voluntad, y que Dios lo sea todo en todos, es la caridad. Que reine Dios en nosotros. Las virtudes más, mejor dicho, las peticiones más teologales, que también se asimilan y le recuerdan a uno como de los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 3 primeros mandamientos son los más teologales. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas, mientras que los otros 7 mandamientos se centran más que en Dios en sí mismo, en nuestra relación con Dios en sí mismo. Los 7 mandamientos ya se centran en nuestra relación con la familia: honra a tu padre y a tu madre, con el prójimo no matarás, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo primero, pues, tanto en el Padre Nuestro como en los mandamientos de la ley de Dios, lo primero es lo teologal, la relación para con Dios. Cosa que, curiosamente, en nuestra concepción secularizada, suele ser lo que queda un poco más orillado, o menos expresado. Con los mandamientos pasa lo mismo. Con los mandamientos, resumen de los mandamientos: no matar y no robar. Eso es, digamos, versión popular de los 10 mandamientos. En la versión se queda totalmente olvidado lo principal de los mandamientos, en esa versión popular secularizada. Oiga, lo principal de los 10 mandamientos era amar a Dios sobre todas las cosas. Y en el resumen que hizo Jesucristo de los 10 mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea, que tenemos una tendencia, claro, fruto de que somos carnales, frutos de que nos cuesta, ¿no?, el entrar en presencia de Dios, que decíamos antes, ¿no? O sea, tendemos un poco siempre a horizontalizar, ¿no?, el mensaje que Dios nos envía. Su revelación, a horizontalizarla. Luego, digamos que los mandamientos, lo primero es lo teologal, amar a Dios sobre todas las cosas, y lo mismo pasa en el Padre Nuestro, que lo primero son las 3 peticiones teologales: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Eso es una gran lección esta. En segundo lugar, dice el Catecismo, en segundo lugar, vienen las otras 4 peticiones: danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Son 4 peticiones que ya no se centran principalmente, o sea, no son teologales en el sentido de que no se dirigen directamente hacia Dios, sino que parten desde la conciencia de nuestra necesidad, que es que necesitamos el pan, que es que, o sea, es como presentarle a Dios nuestras miserias y nuestra precariedad, que es que somos precarios, que somos frágiles, que necesitamos el pan de cada día. No somos autosuficientes. No somos autosuficientes. Hay una precariedad y fragilidad natural, a la cual se añade luego otra fragilidad muy superior, que es la fragilidad del pecado, ¿no?, de habernos alejado de Dios, y eso ya nos hace muchísimo más frágiles ya. Por eso, después de decir el pan nuestro de cada día, luego dice perdona nuestras ofensas, que es una fragilidad muy superior a la primera, a la natural, ¿no? Y luego además hay una impotencia del hombre ante Satanás y ante el tentador, si no somos, ¿no?, si no somos protegidos por esa misericordia de Dios. Pues dice el Catecismo que estas 4 peticiones, que son como caminos hacia Él, las 4 últimas como caminos hacia Él, son como 4 caminos hacia Él. Lo del pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. 4 caminos hacia Él.
le ofrecen nuestra miseria a su gracia. Señor, te ofrezco mi miseria. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, después de haber proclamado esta fe, esperanza y caridad en nuestra relación teologal con Dios, luego es, aquí tienes mi miseria. Vamos a ver, ante mi debilidad, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a quejar, o sea, voy a hacer una especie de lamentación de mi miseria y de mi pequeñez, o por el contrario, lo que voy a hacer es, en vez de hacer un continuo lamento, voy a presentar ante Dios mi miseria y le digo, Señor, lúcete, lúcete que tu gracia actúe en mi miseria. Esto es en el fondo lo que hacemos en el Padre Nuestro. Tenemos la osadía, el atrevimiento de decir, Señor, mira mi miseria, la pongo ante tu gracia, lúcete, da gloria a tu nombre, que sepa todo el mundo que eres infinitamente bueno, mira mi miseria, lúcete ante ella. Esta es la manera que tenemos que tener de rezar el Padre Nuestro. Fijaros que dice, que es una expresión, le ofrece nuestra miseria a su gracia. Y luego añade aquí el Catecismo esta expresión del Salmo 42, versículo 8. Abismo que llama al abismo. ¿Qué significa esto de abismo que llama al abismo? Mi miseria ante la gracia de Dios es el abismo que llama ante el abismo. Sí, porque le llama abismo a dos cosas. Le llama abismo a mi pequeñez, a mi fragilidad, ¿no? Al misterio del hombre que tiene un fondo que se me escapa, que a veces uno dice, pero qué poca cosa que somos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. A esto se le llama abismo. Somos un abismo. Somos capaces, o sea, cuando nos alejamos de Dios y cuando le damos la espalda, el hombre es capaz de barbaridades que se puede él asustar de sí mismas. Si al hombre pecador, cuando ha llegado a la cumbre de su pecado, ¿no?, a las mayores barbaridades, le hubiesen dicho 20 años antes que iba a ser capaz de eso, seguro que hubiese dicho, no, yo eso cómo lo voy a hacer, por Dios, no, ya. Pero hay un abismo dentro de ti, el pecado mismo es un abismo que no sabes hasta dónde puedes caer. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Y cuando te cierras a la gracia de Dios, eres un abismo. Es que no tienes fondo. O el fondo lo tienes, como aquel que decía, ¿no? En el fondo es una buena persona, ¿no? El problema es que no tiene fondo. Bueno, pues permitidme la broma para decir que es que somos un abismo. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Pero al mismo tiempo dice, ¿no?, abismo que llama al abismo. ¿Y a qué se refiere aquí este Salmo 42:8? Abismo que se llama al abismo, que también el amor de Dios es un abismo, que no tiene fondo. Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y que uno dice, pero ¿puede ser Dios tan bueno? ¿Puede tener Dios tanta paciencia? Es un abismo de amor y misericordia. Nosotros somos un abismo, pero desde luego el amor de Dios y la misericordia de Dios, eso sí que es un abismo. A nosotros nos cuesta descubrir dónde está el fondo de nuestra fragilidad, pero desde luego Dios no tiene fondo. Es inmenso, es infinito, y en su misericordia todavía no hemos llegado a... Es imposible, es infinita su misericordia. Y en nosotros el pecado no es infinito, es muy gordo, gordísimo, pero infinito no. Sin embargo, el amor de Dios sí es infinito. Por eso podemos decir que donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia. Y si lo nuestro es abismo, desde luego el amor de Dios sí que es un amor verdaderamente infinito. Aquí concluye, ¿no?, esta explicación de este punto 2803. Resumen, lo principal que aquí hay que decir, que de las 7 peticiones del Padre Nuestro, las 3 primeras son teologales,
Las tres primeras son teologales, ese santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y las otras cuatro, podríamos decir que son más, no sé si llamarles morales, por asimilarlas a las virtudes teologales y virtudes morales. Hacen referencia a la necesidad que tenemos desde nuestra fragilidad, pequeñez, y desde nuestro pecado, la necesidad que tenemos de la gracia de Dios, gracia de salvación y gracia de misericordia. Lo dejamos aquí y damos ahora paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917. Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Mire, yo quería preguntarle, que usted lo ha dicho a veces en la radio, que nosotros conducimos la providencia, y quería saber lo que quiere decir con eso, pues yo no lo entiendo. Bien, de acuerdo. La verdad es que no recuerdo muy bien en qué contexto he dicho esa expresión de que nosotros conducimos la providencia. Yo pienso que se puede decir las dos cosas, ¿no? La providencia nos conduce a nosotros, pero es verdad que nosotros, o sea, Dios ha puesto en nuestras manos, el volante de nuestra vida. Él quiere que nos conduzcamos, ¿no? Pero al mismo tiempo nos conducimos y somos conducidos. Las dos cosas al mismo tiempo. Cosa que uno dice, bueno, entonces ¿qué pasa? ¿Que el hombre es libre al 50%? Que cuando uno toma decisiones en la vida, el 50% son tuyas y por otra parte Dios no pone el otro 50%. No hay que entenderlo así. Es decir, uno cuando toma decisiones en la vida, son decisiones que las tiene que tomar él es libre, y por tanto es una decisión 100% tuya. Pero también al mismo tiempo Dios tiene un plan de amor en toda circunstancia en tu vida, incluso aunque la decisión la hayas tomado bien, o hayas podido equivocarte en esa decisión, en esa situación de tu vida. Dios también tiene una providencia de amor que es capaz de extraer bienes de los males, que es capaz de cualquier situación conducirte y llevarte a buen puerto. O sea, tú conduces la providencia, Dios ha puesto en tu mano, ¿no?, el que tú lleves el volante de tu vida, pero Él está tras de ti, Él guía tu mano y es capaz de salir a tu encuentro, incluso aun cuando te conduzcas mal, aun cuando a veces el coche no lo lleves conforme a ese criterio y a esa docilidad al espíritu que debías de tenerlo, ¿no? O sea, él te permite que, lo que dice, ¿no?, la Sagrada Escritura, todo resulta para bien, todo conduce al bien en los que aman y confían en Dios. En ese sentido creo que podríamos decir, el hombre conduce la providencia, pero podemos decir también al revés, para que la frase sea correcta. O sea, la providencia conduce nuestra vida. Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Soy yo. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí. Mire, llamo desde Salamanca. Mire, yo, respecto a la oración, dos cosas. Una, el quedarme sola en casa, pues vivo sola en casa y muchas veces me pongo a rezar y no me centro demasiado. Pero, sin embargo, tengo las llaves de la iglesia, estoy muy integrada en la parroquia, y yo llegar sola a la iglesia y llegar allí, según voy pasando la iglesia y me acerco al sagrario, me entra una emoción. Me recuerdo la canción Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que llegaras aquí, y eso me hace hasta llorar. Entonces mi pregunta es, ¿qué puede ser mejor? ¿Estar en casa haciendo la oración o llegar al sagrario a solas y recordar esas canciones o algo así que te emociona, que me llega dentro y que estoy un rato con él y parece que me llega muy, muy dentro la oración? Mi pregunta es, entre estar en casa, cerrar la puerta y orar al Padre, o estar allí en la iglesia, nada más. Bien. Sí, yo me imagino que al oyente se le ha venido esta consideración por el texto ese que hemos leído de Mateo 6. Tú cuando ores, entra en tu interior, entra en tu aposento, cierra la puerta y tu Padre que ve. Bien, eso obviamente no quita que el lugar por antonomasia de la oración es ante la presencia de las presencias que tiene Dios entre nosotros, que es la eucarística. No todo el mundo puede o dispone de esa posibilidad de acercarse al sagrario. Usted también habla de que tiene la posibilidad de acceder a la llave de la iglesia y ojalá todos los cristianos pudiesen tener cerca de su hogar un sagrario
ante el que poderse postrar y estar en su presencia. Ojalá, ¿no?, todos tuviésemos esa facilidad. Pues obviamente es objetivamente hablando, pues es el desideratum es el poder hacer la oración principalmente ante el sagrario. Es más, todavía pues sería el desideratum superior el poder hacerla ante el Santísimo expuesto, en esa exposición del Santísimo Sacramento que a veces se suele realizar en la adoración perpetua, se hace de una manera continua, pero en otros lugares de una manera esporádica, es decir, porque está significando, porque está mostrándonos, nos está mostrando esa presencia real de Cristo. Ahora bien, cuando uno no tiene esa posibilidad, estoy convencido que el Señor le dará también generosamente sus gracias, pues haciendo la oración en su casa y en su hogar. O sea, no es lo mismo que alguien no acuda ante el sagrario, pues por pereza o por dejadez, que porque no tenga esa posibilidad. Yo creo que tenemos que ser almas eucarísticas y estar muy enamorados de la oración ante el sagrario, pero luego al mismo tiempo, pues también tener plena confianza de que el Señor nos da su gracia de acuerdo a las situaciones en las que vivimos, ¿no? Y también hacer un acto de confianza a esas circunstancias de las que estamos rodeados, ¿no? Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, sí. Monseñor. Mi pregunta es muy breve. Mire, hace como un mes, pues yo voy al sagrario antes de entrar, que estar en la misa, ¿no? Entonces siempre me gusta ir un poquito antes por estar allí. Pero resulta que una señora me vio que yo no me puedo arrodillar porque tengo prótesis en las dos rodillas. Y cogió la señora y me dijo que ante Dios no se puede estar uno de pie. Digo, mire usted, que yo no me puedo arrodillar. Pues entonces no venga a verlo. Bueno, y me dejó pasmada. Claro, yo no le he hecho caso. Ya. Pero ¿usted cómo lo ve? Pues yo lo que veo es que esa señora metió la pata y cuando se dio cuenta que la había metido no tuvo la humildad suficiente de pedir perdón. Pues porque estoy convencido que esa señora no piensa una barbaridad como esa de que no venga a verlo, sino que a veces nuestro orgullo nos impide el rectificar humildemente y pedir perdón, que es una pequeña lección. Primero, que tenemos que ser muy discretos en los juicios que hacemos del prójimo, muy discretos en los juicios. Segundo, que tenemos que ser muy discretos en las palabras. Primero, no pensar mal. Segundo, no hablar mal. Y tercero, si hemos pensado y hablado mal, en cuanto que nos demos cuenta de que hemos metido la pata, tener la gracia de pedir humildemente disculpas y perdón y no sacar pecho y endurecernos porque ya, como dije una tontería, me tengo que mantener en ella, ¿no? Somos así de débiles, y usted también, pues sencillamente, en vez de ver únicamente el error que cometió esa persona, pues procure también mirarse adentro y darnos cuenta de que podemos cometerlo nosotros, ni más ni menos. Bueno, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, mi sí, señor. le escuchamos. Mire, mi pregunta es, yo voy a misa por la mañana, comulgo, y luego si voy a esta celebración por la tarde, yo ya no tengo eso de recibir otra vez a Dios. Y una amiga mía dice que sí, que oyendo la misa entera se puede otra vez recibir a Dios. Mi pregunta era eso, si se puede recibir por la tarde otra vez a Dios. Pues mire usted, pues sí. Sí se puede, porque es que en ese sentido la disciplina de la Iglesia tuvo también hace unos años un cambio en su norma. Aparte de que anteriormente, antes de este cambio, sí que existía la posibilidad de poder volver a recibir la Sagrada Comunión cuando había una circunstancia especial. Una circunstancia especial, pues de tipo que pues un funeral o una circunstancia no prevista se podía recibir en una segunda vez, pero ahora, después de esa reforma, sencillamente ha quedado la posibilidad de poder recibir dos veces la comunión sin que sea una circunstancia especial, con lo cual hay que decir sencillamente que sí. Y además decir una cosa, que es que en la historia de la Iglesia, nosotros igual, el hecho de que tengamos la Eucaristía que sea tan accesible a nosotros, que podamos comulgar todos los días, e incluso, como he dicho ahora mismo, hasta también 2 veces al día, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de que esa es una gracia que tenemos que sentirla siempre como gratuita, es decir, no acostumbrarnos nunca a ello de manera que caigamos en lo rutinario, Por eso siempre es importante
el tener un rato de acción de gracias después de la Sagrada Comunión, incluso un rato de preparación antes de la celebración de la Santa Misa, porque fijaros que ha habido santos como Santa Teresa de Jesús, etcétera, ¿no? O San Ignacio de Loyola, que no comulgaban todos los días, que comulgaban unas cuantas fechas al año. O sea, que ha habido momentos en la historia de la Iglesia en los que la comunión era esporádica. ¿Por qué? Porque parecía que era un don demasiado grande para poderlo recibir todos los días, ¿no? El hombre necesitaba un tipo de preparación superior y era subrayar la conciencia de la indignidad del hombre para recibir el sacramento de la comunión. Hoy en día tenemos quizás el riesgo contrario, ¿eh? El riesgo de que tenemos que, pues el hecho de que la Eucaristía esté tan accesible, o sea, corre el riesgo de no caer en cuenta de la indignidad. A veces cuando uno va a un funeral y en un funeral ve, que hay, dependiendo de los lugares, porque hay lugares en los que los funerales nadie se acerca a comulgar, pero hay otros sitios en los que los funerales, todo el mundo se pone en la cola de la comunión y dice uno, pero hombre, pero si esta gente, no sé, pues da la impresión de que no son personas que practiquen y que vivan la Eucaristía integrada en sus vidas dominicalmente, y de repente han venido esporádicamente, ¿no?, a un funeral y todo el mundo se pone en la cola. Bueno, quiero decir que existe el riesgo de banalizar la Eucaristía, y que yo no creo que la solución tenga que ser pues el no permitir comulgar diariamente, entre otras cosas porque posiblemente el peligro de banalización igual no esté tanto entre las personas que comulgan diariamente, aunque también tenemos ese riesgo, pero sí caer en cuenta y subrayar la gratuidad, ¿no?, la gratuidad y la grandeza del don de la Sagrada Eucaristía. Por eso, sobre todo yo diría, preparación antes, ¿no?, de la Eucaristía, procurar entrar en la presencia de Dios ante el sagrario y después prolongar la Eucaristía en una breve, una pequeña, breve o menos breve, ¿no?, acción de gracias. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.